¿A qué ministros buscaba él? A todos, él se reunió con todos los ministros. Estas explosivas declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vázquez, han tenido más de un integrante del gabinete presidencial con la opinión pública persiguiéndolos en búsqueda de respuestas sobre las supuestas reuniones con el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Como es el caso del ministro Alejandro Gaviria, quien rompió su silencio después de su salida del Ministerio de Educación y en una entrevista con Gustavo Gómez en Caracol Radio, decidió hablar de, según él, su único encuentro con el diputado Nicolás Petro. Sí, Vanessa, yo me reuní no siendo ministro todavía, había sido designado como ministro de Educación, y me reuní porque el que es hoy el presidente de la Comisión Sexta de Senado, Pedro Flores, que iba a tener una relación conmigo, porque pues, es la comisión que tiene que ver con el Ministerio de Educación, me pidió una cita. Yo, como no era ministro todavía, se la di en un café ahí al lado de mi casa, en la 79A con novena, eso eran 10 de la mañana, y él llegó con Nicolás Petro. Me lo presentó. ¿Usted sabía que venía con él? No, yo no sabía. Él llegó con Nicolás Petro, me lo presentó, o me pudieron haber dicho antes de la reunión, yo no recuerdo. Y estuvimos ahí 20, 25 minutos. No hablamos de mucho, de los planes de educación, de lo que venía. Nos tomamos una foto, yo creo que hay una foto. Hay una foto donde sale el senador Pedro Flores, Nicolás Petro y yo. Y eso fue todo. Yo no me reuní con Nicolás Petro siendo ministro ya en propiedad. No hubo reunión como ministro. Con él nunca. La ministra de Agricultura, Cecilia López, también explicó su encuentro con Nicolás Petro, describiendo las mismas circunstancias del exministro Gaviria, un encuentro en compañía del senador Pedro Flores y el abogado Miguel Ángel del Río para hablar del desarrollo del Caribe colombiano. Como se lo dije al colombiano, recibí en mi casa el 27 de julio de 2022 antes de posesionarme a Miguel Ángel del Río, quien llegó con Nicolás Petro y otros políticos de la costa para hablar de la región. Aquí les dejo la foto que me mandaron ese día. Pero además de escuchar a Gaviria López, hubo un detalle de las reuniones que describió Day Vázquez que tenía toda la opinión pública fijando sus reflectores hacia la ministra de Minas, Irene Vélez. El papá de la ministra de Minas. El papá de la ministra de Minas, Hildebrando Vélez. Sí. La aparición del nombre Hildebrando Vélez, padre de la ministra de Minas, Irene Vélez, en las declaraciones de la expareja de Nicolás Petro crearon toda una expectativa ante lo que pudiera decir una de las ministras más cuestionadas del gobierno Petro. Con Nicolás Petro me he reunido una única vez en septiembre del año pasado. Lo recibí en mi oficina con el tema único de la preparación de los diálogos regionales vinculantes. Por decisión del presidente, yo fui la madrina del diálogo en Barranquilla. Y siendo que Nicolás Petro es uno de los diputados, nosotros tuvimos esa reunión con ese único tema. Fue la única vez que tuvimos un espacio de este tipo, y luego la siguiente vez que lo vi fue ya en la tarima del diálogo regional vinculante en Barranquilla. Nunca lo vi después. No hubo, no sé, un encuentro en un restaurante, no hubo un encuentro en un café, no hubo un encuentro en Casa de Nariño, no hubo un encuentro en Barranquilla, no sé, en alguna oficina de él. No, después de que estuvimos compartiendo el escenario en el diálogo regional de Barranquilla, que fue a finales de octubre, nunca más lo volví a ver. ¿Diálogos por teléfono? No, nunca. ¿Tampoco? No. Y en esa ocasión de septiembre del 2022, ¿él le habló a usted de tal vez presentarle a alguien, un amigo, una amiga, un conocido, para que pudiera de pronto tener acceso a algún tipo de contrato en la entidad, en el ministerio? No, en esa ocasión no hablamos de ningún tipo de contrato. El tema fue la preparación de los diálogos de Barranquilla. Y era tal pues como la necesidad que nosotros estuvimos en adelante durante todo ese mes intensamente organizando un evento en el que participaron cerca de 10.000 personas para aportar al Plan Nacional de Desarrollo. O sea que realmente ese fue el motivo de esa conversación, y esa fue, hasta ahí llegamos. También se menciona, ministra, a su padre, al señor Hildebrando Vélez. Él sí habló con Nicolás Petro en algún momento, y esto pues tiene también una validez porque en el pasado, cuando renunció su viceministra Belisa Ruiz, ella también dijo que era su padre el que estaba recibiendo hojas de vida y poniendo, digamos, puestos dentro del Ministerio de Minas. ¿Por esa razón él habló con Nicolás, o de qué se trató esa conversación? Mi papá no pone hojas de vida, es lo primero que quisiera decir. Y en ese contexto entiendo yo que mi papá se reunió una única vez con Nicolás Petro,
justo cuando acabábamos de hacer la posesión del presidente y esa fue la única vez que ellos se vieron y que yo sepa nunca hubo intentos de hojas de vida de ningún tipo. Pero usted, después de la publicación el viernes pasado, ¿pudo preguntarle a su padre si de pronto tuvo la oportunidad o si alguna vez Nicolás Petro lo buscó? Es que ellos se vieron esa única vez, tuvieron un almuerzo donde había más gente y eso fue No toda más. la interlocución. Pero ¿y usted no le más. preguntó a su papá durante estos días? ¿No le ha preguntado, papá, es que tú no tuviste algún otro encuentro con este señor? Es que yo sé que no tuvo ningún otro encuentro y es todo lo que sé también pues de su agenda. Estoy muy segura de que esa fue la única vez que se vieron y eso es como lo que me parece relevante. Yo lo que siento de todo esto es que hay como un intento de pescar en río revuelto y la verdad es que aquí hemos sido súper transparentes, yo estoy muy tranquila con eso, nosotros no hemos recibido a nadie recomendado de no sé qué para hacer nada, entonces pues Bien. todo lo demás me... La ministra de Salud, Carolina Corcho, por medio de su cuenta de Twitter, aclaró si se ha reunido con Nicolás Petro y si llevó algún tipo de negociación de contratos o puestos. Hemos conversado con Nicolás Petro como se ha hecho con congresistas, diputados, ciudadanos y diversos representantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas. En estas reuniones no se habló ni acordó nada de contratos, puestos ni prebendas. Otro de los ministros que estaba en el ojo del huracán era Alfonso Prada, quien fue señalado en algunos chats de Nicolás Petro, expuestos por Day Vázquez, de haber negociado cupos con el diputado señalado de tráfico de influencias. En ambigüedad. Yo conocí a Nicolás en la campaña. Recuerden ustedes que yo fui jefe de debate de la campaña del presidente Gustavo Petro y Nicolás era uno de los coordinadores de la campaña en el departamento del Atlántico. Él trabajó allá en el entorno del departamento y me acompañó en distintas reuniones, escenarios, de tal manera que lo conocí desplegando esa actividad política. Y hasta hoy mi relación ha sido únicamente en ese nivel de verlo como uno de los dirigentes del Pacto Histórico del Atlántico. Fue candidato a la gobernación, hoy es diputado. Me he reunido 2 veces con él, fundamentalmente el año pasado tuve 2 reuniones con él. Jamás, óigamelo bien, jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona. Jamás hemos hablado de cupos de nada, porque en mi lenguaje no existe la palabra cupos en el ministerio. Yo no entrego cupos, yo no entrego... De tal manera que es una palabra completamente extraña en una conversación y habría que ver en el marco de esa conversación privada qué se referían y qué exactamente quiso decir. No sé si cuando dice Prada me dio 10 cupos se refiera a qué, a 10 cupos. Bueno, no voy a especular para no parecer aquí pues irresponsablemente, pero seguramente él tendrá que aclarar si eso lo escribió, si efectivamente se refería a Prada como ministro del Interior, a nada que tenga que ver con la campaña vieja, lo que no tengo ni idea, o al pacto histórico, no tengo ni idea de realmente de qué está tratando, pero sí le puedo decir a los colombianos que él a mí no me ha entregado ninguna hoja de vida, y si ha llegado a entregar una hoja de vida en el Ministerio del Interior o en cualquier otra institución, tienen que ser sometidas todas a los procedimientos de recursos humanos, a las pruebas de conocimiento, a las pruebas de aptitud, de tal manera que no puede entrar nadie al gobierno nacional sin que se agoten reglamentariamente todos los pasos de transparencia y de idoneidad para incorporarse a la nómina. Cualquier cosa que haya sido en contra de eso, la censuro, la rechazo si se da en el Ministerio del Interior o en cualquier ministerio, y lo hace lo propio el señor presidente de la República, quien además, Carlos, desde el 2 de febrero, una vez terminado un Consejo de Ministros, esa fecha es muy importante para el futuro, porque ese mismo día el presidente, terminado el Consejo de Ministros, nos dio estricta orden a los ministros de Estado, a todos los miembros del gabinete, que tuviéramos un comportamiento doblemente estricto con su familia, que no aceptáramos precisamente ningún tipo de tráfico de influencias ni ningún tipo de intermediación en asuntos que tuviera que ver con la ejecución de asuntos del gobierno nacional. Lo dijo el presidente al filo de la medianoche. Nuestros consejos de ministros terminan a la medianoche o comenzando en la madrugada del siguiente día, pero fue impresionante. Es el primer contacto que yo tengo con ese tipo de decisiones del presidente. Él lo dice con un especial énfasis. Todos nos miramos, dijimos, aquí pasó algo.
Hasta ahí llega, digamos, la información, pero sí vimos un presidente jugado por la coherencia de su vida, que ha sido la transparencia y la ética pública. Aunque hasta el momento no se ha logrado establecer por las autoridades si lo dicho por la expareja sentimental del hijo mayor del presidente Gustavo Petro es cierto, miles de electores del gobierno del cambio le reclaman a distintos personajes nombrados por Day Vázquez para que expliquen bajo qué contexto se dieron estos encuentros y si hubo algún tipo de tráfico de influencias. ¿Y usted qué piensa de estas reuniones entre Nicolás Petro y algunos miembros del gobierno nacional? ¿Cómo cree que se resolverá esta polémica? Cuéntenos y recuerde, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.